Bienvenidos a Café de Innovación, el lugar donde las ideas se encuentran con el futuro. Durante esta hora exploraremos las últimas tendencias y conectaremos con líderes creativos que están transformando el mundo. Pero la innovación no se queda aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, suscríbete en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos creciendo mediante la innovación. Café de Innovación, donde las ideas toman vuelo. Únete a nosotros para descubrir, crear y transformar. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de este Café de Innovación. Hoy les voy a platicar acerca de las tendencias de la inteligencia artificial en el 2025 y vamos a ir de la ciencia ficción a la realidad. Les voy a platicar acerca de la inteligencia artificial multimodal, generativa y cómo está este marco de la ética en el 2025. Acompáñame y no te pierdas este programa que va a estar extraordinario. Vamos a arrancar más allá del ChatGPT. Prácticamente todos conocen el ChatGPT. Todos lo usan o lo malusan o lo abusan, pero todo el mundo le ha hecho, al menos por curiosidad, alguna pregunta al ChatGPT. Pero ¿cuáles son las tendencias? Y les voy a platicar algo muy aterrizado, sin nada de Hollywood, sin nada de película, sin nada de estas proyecciones fatalistas que de repente hay, o de las proyecciones que están haciendo menos a la inteligencia artificial. Más allá del ChatGPT, la inteligencia artificial que ve, escucha, habla y decide. Estas son las tendencias emergentes de la inteligencia artificial en 2025. Solo te voy a compartir tres, las más importantes. Hay muchas tendencias emergentes. El Artificial Intelligence Index Report del 2025 destaca tres tendencias clave. Seleccioné estas tres tendencias clave, destaca cerca de 25, pero en especial estas, a mi juicio, van a cambiar la relación del humano con la máquina y esa es la parte medular. Primero, la inteligencia artificial multimodal, que tiene que ver, como su nombre lo dice, multimodal, en muchos modos, en muchas formas, con muchos esquemas. La inteligencia artificial generativa, todo el mundo la conoce, el ChatGPT, pero vamos a hablar un poco más a fondo. Vamos a ver las ventajas, vamos a ver cuáles son los riesgos de cada una de ellas y finalmente la inteligencia artificial alineada a valores humanos, y esto probablemente sea lo más trascendental de las tres y es la que yo más empujo, con la que yo más me identifico. Pero deja presentarme, yo soy Ricardo Bolaño, soy experto en inteligencia artificial aplicada a negocios y me dedico a transformar empresas precisamente usando herramientas de inteligencia artificial. He capacitado a más de 5,000 personas en temas de inteligencia artificial. Estoy en el grupo de expertos de la Alianza Nacional para la Inteligencia Artificial. Estoy en el grupo de expertos de la OSD para Gobernanza de la Inteligencia Artificial, en el Comité Técnico de Normalización Nacional e Internacional de la familia de normas de la ISO 56000, que son de gestión de la innovación. Soy conferencista, soy escritor, instructor catedrático y triatleta. He dado clases en el ITAM, en la UNAM, en LUMIN, recientemente en Trade and College. He dado clases en el TEC de Monterrey, participo en Coparmex, en Canaco, en Rotarios, participo en la World Compliance Association, en la ICC, participo en muchas asociaciones y prácticamente esto te lo comento para que veas el abanico
de la cantidad de actividades que hago y eso hoy hoy lo puedo hacer gracias a que uso todo el tiempo aplicaciones de inteligencia artificial que me ayudan a automatizar, a administrarme, a generar mucho de lo que hago día con día. Y también para que tú veas lo que traigo a la mesa y lo que te voy a exponer y por qué te estoy compartiendo este tipo de cosas. Vamos primero con la inteligencia artificial multimodal y es las tendencias que están. Y esta en especial es la que da título a esta frase que puse, inteligencia artificial que ve, escucha, habla y decide. Inteligencia artificial multimodal, la definición dice, es un tipo de inteligencia artificial que puede procesar, interpretar y generar información proveniente de múltiples tipos de datos, modalidades al mismo tiempo, como texto, imágenes, audio, video y sensores. Y déjenme aquí hacer un paréntesis, porque creo que es importante. Eh, las aplicaciones de inteligencia artificial en general necesitan primero, claro, primero un objetivo, saber qué van a hacer. Ya que tienen claro qué es lo que van a hacer, necesitan datos. Y esos datos necesitan llegarle a la herramienta de inteligencia artificial de alguna forma. Entonces, necesitan datos, después necesita un proceso de aprendizaje, o sea, ¿qué va a aprender? ¿Cómo va a convertir esos datos en información? Y esa información a partir de un cierto modelo de aprendizaje, ¿cómo lo va a convertir en conocimiento? Necesita el modelo, por supuesto, el modelo, el algoritmo, pero a grandes rasgos es datos, luego necesita organizarlos y luego necesita aprender. Sálganse un poquito de la inteligencia artificial y piensen en los humanos es exactamente lo mismo, hacemos exactamente lo mismo. Les diría que al revés, las máquinas hacen exactamente lo mismo que nosotros porque los humanos que las programaron están tomando como referencia la manera en la que nosotros aprendemos. Pero aquí viene la primera reflexión. Todos esos datos que yo recibo como humano, ¿cómo recibo yo esos datos? Piensen un momento, reflexionen, pónganme en el chat cuáles son los medios por los que nosotros recibimos unos datos. Nosotros no tenemos Wi-Fi, nosotros no tenemos Bluetooth, nosotros no tenemos un puerto USB, no podemos hacer una descarga de la nube. Entonces, ¿cómo es que esos datos llegan a nosotros? Pónganme en el chat. Y la respuesta es muy simple. De hecho, estoy seguro que ustedes la tienen. ¿Cómo nos hacemos los humanos de datos? A través de los 5 sentidos básicos. ¿Cómo nos hacemos de datos? A partir de el tacto, tocar, la forma, aprendo la forma, la temperatura, el gusto. Es un café, está cargado, caliente, eh, la vista. Está en una taza, veo o sé dónde tiene la oreja para poder agarrarla, no ando viendo a ver dónde le atino. Escucho la taza que pega, escucho, veo, toco, mis 5 sentidos. Entonces, eh, así es como yo me hago de datos. Las computadoras no tienen esa opción, pero vamos a ver que sí la tienen. Las computadoras reciben sus datos a través de un download de un archivo por Wi-Fi, por Bluetooth, por transferencia, por USB, por lo que ustedes quieran. Pero ¿qué es lo que pasa? Existe algo que es Internet de las cosas, ahorita lo voy a ver con más detalle, que es algo que traduce una variable analógica a una variable digital. El humano es totalmente analógico. Yo tomo mi café y digo, está tibio. Yo no digo, está a 17.24 grados centígrados. No, porque no soy digital, yo soy analógico. Yo soy de percepción, yo soy de un rango.
Las computadoras no, las computadoras son de ceros y unos, son de números, son de cantidades cerradas. Y entonces a lo mejor ustedes me dicen, ay, y entonces los sensores de temperatura es que ya es un sensor, ya no es cómputo. Y ese sensor de temperatura, ese sensor que tiene su auto, que les dice está la temperatura 31 grados centígrados. Ese sensor lo que hace es un aparatito, un gadget, un dispositivo que por algún medio ve cuál es la temperatura, sensa, se da cuenta, percibe y traduce esa temperatura a una variable digital y la manda esa información a una computadora central, una computadorcita, como ustedes lo quieran llamar. Y entonces cualquier dispositivo que traduce de algo físico a algo digital, ahora se le llama Internet de las cosas. Antes se le decían sensores y había una cantidad de sensores de cualquier tipo. Si yo tengo mi teléfono, a una huella digital de ceros y unos. Entonces, gracias a estos sensores, es que la inteligencia artificial se puede volver multimodal, porque yo ahorita les di ejemplos de cómo yo me hago de datos, ¿no? Cómo censo una temperatura, cómo tengo una huella digital, pero también puede ser al revés. La computadora también por medio de estos dispositivos puede hablar, puede estar haciendo ciertos esquemas, puede generar un video, en fin. Inteligencia artificial multimodal, ¿cuáles son sus características clave? Entiende el contexto de manera integrada. ¿Por qué? Porque una computadora puede estar con una cámara de video viendo, literalmente, o sea, ve, toma la imagen, la revisa, la analiza, la compara contra un archivo de rostros que tiene ahí guardados y puede identificar cuando llegue cierta persona. Pero también puede tener un micrófono y puede estar escuchando, ¿no? Y puede estar escuchando y entonces va guardando la voz, la va analizando y cuando se dice cierta palabra, entonces puede generar alguna cierta acción. Entonces está viendo ya con una cámara, lo más normal, está escuchando con un micrófono como mi micrófono, pero también podría estar sintiendo cuando alguien pasa en el piso por medio de un sensor que esté en el piso para detectar peso, por ejemplo, o un sensor que esté para que cuando una persona pasa, como estos que hay en las películas infrarrojos, cuando una persona pasa, entonces detecte que una persona pasó. Entonces, esa información, yo al tenerla, entonces con mi aplicación de inteligencia artificial podría hacer algunas cosas, como, y ahí viene de regreso la conexión de lo digital a lo físico, como abrir una puerta, como prender una luz, cómo apagar una luz, cómo prender una alarma, cómo marcar un teléfono, como lo que a ustedes se les ocurra. Entonces dice, logrando una comprensión más completa y cercana a la forma en la que los humanos percibimos el mundo. Genera respuestas multimodales, que es la segunda parte que les está diciendo. No solo procesa distintas entradas, también es capaz de generar respuestas en diferentes formatos. Puede mandar un correo electrónico, puede poner un texto en una pantalla, en fin. Ahora dicen, eso está como muy lejano, ¿no? Esta es una gráfica de Statista, donde viene para el 2015, para el 2015 había 15.41 billones, o sea, 15.41 mil millones hablando en español, 15.410 mil, 15.000 millones de dispositivos conectados. Es una cifra que ni siquiera se la pueden imaginar. Bueno, hoy para el 2025 se espera que lleguemos a 75.000 millones de dispositivos conectados. Y esto va a seguir creciendo. Si se fijan las últimas barras de la gráfica, el crecimiento va siendo más alto.
probablemente esto se haga exponencial. De tal manera que entonces la comunicación, tanto de entrada como de salida de lo digital con el mundo físico, pues ya es prácticamente un hecho. Esta es una de las grandes mega tendencias, inteligencia artificial multimodal. Tienes que estar atento a qué es lo que va sucediendo en este mundo. Ejemplos de uso, un asistente virtual que entiende una pregunta hablada mientras analiza una foto. Por ejemplo, puede ser que tú tengas una cámara con detección, una cámara con detección de rostro, y entonces se acerca una persona y que le diga, oye, dame cierta información, no sé, dame acceso a tal archivo. Y entonces va a estar escuchando con el micrófono, va a procesar la voz, va a decir, ok, quiere acceso a este archivo, va a ver el rostro, va a hacer un reconocimiento de rostro y va a ver si tiene permiso o no de acceder a ese archivo. Y si tiene permiso, le va a mostrar la información, y si no tiene permiso, le va a decir, no tienes acceso a este archivo. Esto es algo que ya se puede hacer. Seguramente hay cualquier cantidad de empresas que ya tienen software para hacer eso. Un modelo que explica un gráfico financiero mediante un lenguaje natural. Por ejemplo, tú puedes hacer, hay herramientas como Eigen, entre otras, donde incluso tú puedes subir una foto tuya, una foto de cuerpo entero tuya, con 2 o 3 variaciones, y entonces te va a clonar el sistema, y entonces tú le vas a poder subir por otro lado a ChatGPT que te haga un análisis financiero, tomas el texto de ese análisis financiero, lo subes en la otra aplicación, y entonces tú vas a poder estar haciendo, tu clon digital va a estar haciendo como que está explicando, este, bueno, no como que está explicando, va a estar explicando la gráfica, pero no eres tú, es un modelo digital, es algo de uno de los ejemplos de uso. Y tercero, robots que combinan visión, audio y contexto para tomar decisiones en entornos complejos. Por ejemplo, hay robots industriales que están revisando la temperatura para poder hacer alguna exploración, o que están revisando a ver si hay gases tóxicos antes de que entren los humanos a eso, y hay cualquier cantidad de ejemplos de uso de este tema. ¿Cuáles son las ventajas de esto? Pues bueno, va a permitir interacciones más naturales y más humanas al tener mayor forma tanto de recibir como de entregar datos. Cómo comunicarte. Va a mejorar la precisión en tareas complejas que requieren múltiples tipos de datos. Por ejemplo, si yo necesito tomar una decisión en una fábrica, pero necesito tomar decisión, es más, no una fábrica, un invernadero. Un invernadero donde yo estoy cultivando alguna verdura, y yo necesito saber, pues, qué le tengo que regar a las plantas. Yo como robot, yo como aplicación, como algoritmo, tengo que saber qué tanto sol hay, cuánto es la irradiación solar que hay. Tengo que saber eh, la temperatura, qué tanto calor hace. Tengo que saber la humedad, está bochornoso, no está bochornoso. Y necesito saber también cómo está la composición química del agua en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Esto, un productor, pues ve, se asoma, ve, dice, ah, échale tanto de esto, tanto del otro. ¿Por qué? Porque lo ve, lo percibe, pero acuérdense que las computadoras no pueden percibir. Nosotros les tenemos que dar la información. Entonces, la computadora puede medir la temperatura, puede medir la irradiación solar, puede medir una serie de variables, y a partir de eso, con lo que nosotros le dijimos que tiene que hacer o decidir, va a tomar la decisión. Otra de las ventajas es que amplía las aplicaciones de inteligencia artificial en sectores como salud, educación, industria y seguridad. Imagínate que tú tienes una, una aplicación médica, donde la aplicación médica, tú llegas con tu tablet como médico, y entonces al entrar la tablet al cuarto del paciente se conecta por medio de Bluetooth a la máquina esta que está monitoreando todos sus signos vitales. Y entonces cuando tú le preguntas a la máquina, a tu tablet, le dices, oye, ¿cómo están signos vitales? Te va a contestar cómo están los signos vitales.
Y este es el momento en el que ustedes dicen, claro, ya le quitó el trabajo a la enfermera, pero les voy a decir por qué no. Y después de esto, le dicen, oye, de acuerdo con el historial, analiza las variaciones de ritmo cardíaco, a las variaciones de cualquier parámetro que estés midiendo constantemente durante los últimos 7 días y dime si está surtiendo efecto la medicina. Identifica cualquier variación significativa arriba de un 5% cuando se le suministra tal medicina a tal hora, tal medicina a tal hora. Y para estas otras medicinas, hace el análisis, pero 15 minutos después, que es el tiempo que se tarda en dispersar el medicamento. Eso pues no lo puede hacer una enfermera, no lo puede hacer un doctor, no lo puede hacer un pasante, eso tienes que analizar los datos. La herramienta de inteligencia artificial lo va a hacer a la perfección. Y entonces te va a decir, mira, lo que yo veo es esto, esto y esto, entonces tú como médico aplicas tu sabiduría a partir del conocimiento y entonces es cuando ya das la instrucción humana y dices, a ver, apliquen tanto de esto, tal pastillas hay que cambiar, esta dosis, en fin, lo que sea, no soy médico, tampoco tengo conocimientos de salud, pero sí sé lo que puede hacer. Y en educación, en industria y en seguridad, bueno, podría ser cualquier cantidad de cosas adicionales. ¿Te encanta estar al día con las últimas tendencias e innovaciones? Entonces únete a nuestra comunidad hoy mismo. Suscríbete y activa las notificaciones dándole clic a la campanita para que no te pierdas ni un solo detalle. Estamos seguros que te encantará formar parte de nuestra comunidad de entusiastas de la innovación. Esas son las ventajas, pero también hay riesgos, indudablemente, ¿no? Y aquí es donde aplica el principio de Peter Parker. A todo gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y aquí esta no es la excepción. Riesgos. Primero, manipulación avanzada mediante deepfakes que combinan texto, imagen y audio, y esto ya pasa. No es un riesgo, algún día a lo mejor llega a pasar. Ya está pasando. Probablemente algunos de ustedes lamentablemente ya hayan sido víctimas de alguna estafa de este tipo. Bueno, eso ahí está. Entonces, ¿es un riesgo? Sí, tengo que cuidarme, tengo que aprender cómo funciona, tratar de identificar, hay algunos detalles con los que puedes identificar esto. Mayor dificultad para detectar sesgos al trabajar con múltiples tipos de datos. Es otro de los riesgos. ¿Por qué? Porque cada vez se va haciendo menos digital y se va haciendo más analógica. Algún momento comentaremos con más detalle esto. Y posibles errores en la interpretación de contextos complejos por integración incorrecta de datos diversos. Y esto es un problema, esto no es un problema de la inteligencia artificial, tampoco es un problema de los algoritmos, ni es un problema de las computadoras, es un problema humano. Si yo a una persona, yo soy maestro, si yo a una persona que le estoy enseñando le doy mal los datos, entonces va a aprender mal. Pues no es culpa la persona de cómo aprendió. Es culpa de que yo le di malos datos. Y si esos datos yo los tomé de un periódico pensando que ese periódico está publicando algo que es verdad, entonces yo estoy siendo víctima de una dispersión, de una falsedad a partir de un diario, de un periódico. Entonces, ese tema de los datos es todo un tema, pero bueno, puede haber errores de interpretación, pero no tiene que ver en sí con la herramienta, tiene que ver precisamente tiene que ver con la generación de los datos y los datos los generamos los humanos. Entonces le das una trampita, me saqué 5 en el examen, le voy a poner 7, por aquí le falsifico, le cambio, le pongo. ¿Qué les cuento? Es una historia que ya todos conocemos. Primer gran megatendencia, primer gran tendencia en este 2025, inteligencia artificial multimodal. Vamos con la siguiente tendencia del 2025. Inteligencia artificial generativa, solo a manera de repaso, es un tipo de inteligencia artificial diseñada para crear contenido original y nuevo a partir de datos existentes, imitando estilos, patrones o estructuras aprendidas.
¿Cuáles son sus características clave? Crea contenido nuevo. Crea contenido nuevo a partir de lo que ya tenía. Como lo hemos comentado varias veces, Google, tú buscas, o sea, tú le pones una instrucción en la barra de búsqueda de Google y como su nombre lo dice, va, busca y te dice, encontré esto. Lo tenía guardado en el cajón y entonces te lo muestra. La inteligencia artificial generativa no. La inteligencia artificial generativa lo que tiene es un montón de conocimiento guardado. Entonces lo que hace es que cuando tú le preguntas algo, busca varios paquetes, vamos a decirle, paquetes de conocimiento, los mezcla, los analiza, los entrega. Es bastante más complejo, pero para efectos de que nos entendamos. Y entonces te entrega, te genera conocimiento en ese momento. Y te puede generar conocimiento a través de textos, imágenes, música, videos, código de software, diseños, en fin, lo que sea. Y prácticamente te está entregando algo que no existía. En ese momento se creó. En ese momento se creó. ¿Qué otra característica clave de la inteligencia artificial generativa es que aprende de datos existentes? Utiliza grandes volúmenes de datos para aprender cómo crear contenido que parezca hecho por humanos expertos. ¿Cuáles son los ejemplos de uso? Por ejemplo, generación de textos publicitarios, artículos, reportes. Esto tú lo puedes hacer. Ahorita les voy a compartir un curso que manejamos. Vamos por nuestra octava generación de este curso específico y es precisamente para inteligencia artificial generativa. Textos, puedes hacer publicidad, puedes hacer artículos, puedes hacer copies, puedes hacer reportes, puedes hacer análisis de documentos, puedes hacer literal lo que se te ocurra a partir de textos. Creación automática de imágenes, avatares, videos, música, es algo que también puedes hacer con inteligencia artificial generativa y puedes hacer diseño de prototipos, de productos, edificios, interfaces. Puedes hacer código de programación basado en descripciones simples. ¿Por qué es muy importante esto? Ahorita vamos a ver cuáles son las ventajas. Nada más déjame compartirte un ejemplo de esta parte de inteligencia artificial generativa. Este es un curso que se llama El Club de la Inteligencia Artificial para mayores de 44. Transforma, innova y diviértete. Es un curso de 6 sesiones de 2 horas cada una, donde vemos todo lo que estamos comentándoles aquí. Vemos cómo usar las herramientas de texto, vemos cómo hacer prompting, vemos cómo aplicarlo para la vida personal, para hacer planes, para analizar reuniones, para generar sugerencias, para hacer discursos, para escribir libros, para escribir artículos. Vemos cómo hacer imágenes con varias herramientas, cómo hacer videos, cómo hacer reels, cómo hacer copies para poder publicar en redes sociales, cómo mejorar la parte de institucionalización de la empresa, cómo definir una misión, una visión, valores. Vemos cómo hacer la parte de ventas, cómo vender más, cómo generar mercadotecnia. Vemos cómo puedes tú hacer todo esto, cómo a partir de un video largo poder hacer clips para subirlos a redes sociales, en fin. Vemos muchos temas, son 25 las herramientas que vemos. Si quieren más información, ahí está la dirección Gestiana, GEST-IA, de inteligencia artificial, gestiana.ai, diagonal club IA. Ahí está el QR, revísenlo, métanlo, vean la página, ahí viene con mucho más detalle qué herramientas vemos, cómo duran los cursos. En el momento en el que te inscribes y pagas, en ese preciso momento puedes empezar a ver las clases que están en plataforma. Y aparte tienes acceso a las clases que son en vivo, de manera virtual, y aparte tienes acceso 1 hora semanal de asesoría para cualquier duda que vayas teniendo. Estos son los programas que necesitas para realmente brincar en este tema de inteligencia artificial generativa. Todo el curso es de pura inteligencia artificial generativa, pero con 25 herramientas de inteligencia artificial. ¿Cuáles son las ventajas de usar inteligencia artificial? Inteligencia artificial generativa. Te va a ahorrar tiempo y costos en procesos creativos. Te va a democratizar la creación de contenidos profesionales. Y aquí yo siempre les digo, porque la pregunta típica en todos estos foros en los que participo,
dices, es que entonces le estás quitando la chamba al diseñador. Y yo les digo, no, lo que estás haciendo es que le estás dando un diseñador de bajo costo a la persona o a la empresa que no puede pagar un diseñador. Un diseñador no te va a hacer un diseño por 50 pesos. ¿Por qué? Porque, pues, digo, oye, es su estudio, su experiencia. O sea, un diseñador te va a cobrar lo que sabe y te va a cobrar bien. Pero hay empresas que no les alcanza para pagar eso. Entonces, antes de la inteligencia artificial generativa, se hacía un círculo vicioso perverso porque necesito vender más, pero necesito que alguien me ayude. No tengo dinero para pagar ayuda, entonces sigo vendiendo menos. Entonces, como vendo menos o lo mismo, entonces no tengo dinero para pagar un profesional. Ese círculo perverso se viene a romper con la inteligencia artificial. ¿Por qué? Oye, en lugar de hacer un texto nada más, oye, pues hago una imagen bastante buena, mejor que la de un diseñador. No es mejor que la de un diseñador, pero es bastante buena. Es bastante buena y es mejor que no tener imágenes. Pero entonces, si yo hago eso, pongo unos copies con inteligencia artificial, entiendo a mi cliente y hago todo lo necesario usando inteligencia artificial prácticamente a costo cero, más que la inversión de tu tiempo, entonces voy a ganar dinero para poder contratar a un diseñador profesional, para poder contratar a un consultor y que muy seguramente ese diseñador también está usando inteligencia artificial. Ese consultor también está usando inteligencia artificial. Si no está usando, no lo contrates. Busca a alguien que esté a la par de donde tú vas a estar. Democratizas esta creación de contenidos profesionales. Permite personalización masiva de contenidos según perfiles de usuarios. ¿Qué es esto? O sea, ahí ya te contradijiste. Eso estás contradiciéndote. No puede ser algo que a la vez sea personal y algo masivo. Pues la inteligencia artificial sí lo puede hacer. Es que eso es imposible. Bueno, sí, si quieres crear una imagen que sea masiva y personalizada, eso no se puede, pero la inteligencia artificial te puede crear 50 imágenes así, de manera masiva, pero cada una personalizada para cada uno de tus diferentes segmentos de mercado. Claro, si tú como humano no tienes la percepción, el entendimiento, el alcance, como para poder saber qué necesitas y cómo pedirle, cómo mandarle a la herramienta de inteligencia artificial que haga algo, pues te vas a quedar a medias. Y te va a dar algo, una cochinada que no te sirve. Pero no es porque la inteligencia artificial no lo sepa generar, es porque nosotros como humanos no supimos qué pedirle. Inteligencia artificial generativa. Me están comentando que si puedo poner, claro que sí, con mucho gusto, que si puedo volver a poner el QR del curso. Métanse, revisen la página, si tienen dudas o algo, ahí viene mi número de WhatsApp, mándenme un WhatsApp, pregúntenme, con mucho gusto les respondo cualquier pregunta. 25 herramientas de inteligencia artificial, vemos aplicación tanto personal como empresarial para gestionar canciones, voz, videos, imágenes, presentaciones, libros, reels, todo lo de texto, en fin, vemos muchísimas cosas. Ahí está, muchas gracias. Riesgos, también tenemos riesgos en todo. De repente dicen, es que la inteligencia artificial tiene muchos riesgos. Díganme que no tiene riesgo. Díganme una cosa, una cosa en la que no hay riesgos. En todo tenemos riesgos. Lo que pasa es que hay algunos que ya son tan cotidiano lo que hacemos, que ya no le vemos riesgos. Por ejemplo, a ver, ¿qué riesgo tengo cuando desayuno? Ahí no hay riesgos. Bueno, ¿qué tal si le estás desayunando cereales y están echados a perder? ¿O qué tal si de repente te dio algún tipo de alergia fulminante a los lácteos y entonces tomas un vaso de leche y ahí mismo caes muerto? ¿Qué tal si te cae un rayo en el momento en el que estás desayunando? ¿Qué tal si un tráiler arrasa tu casa y entonces desapareces con todo y casa? Y a lo mejor me dicen, no seas exagerado. No es exagerado, son presentes, son riesgos. Oye, es que eso es casi imposible que pase, claro, pero tengo que tener claro, muy claro, cuál es mi situación y cuáles son los riesgos asociados con esa situación. Riesgos.
Estamos hablando de inteligencia artificial generativa, una de las 3 tendencias que yo identifiqué como las más impactantes e importantes, no las más sexys, ni las de más glamour, ni las de más efecto, ¡guau! ¡Guau! ¡Qué impresión! Son las que más van a impactar en la vida del humano en este 2025. Estamos hablando de los riesgos, inteligencia artificial generativa, saturación de contenidos falsos, engañosos o de baja calidad. Pero ahí la culpa no la tiene el algoritmo o la aplicación de inteligencia artificial. La tiene qué fue, cómo fue que se alimentaron los datos. Por eso es bien importante que usemos aplicaciones que tengamos la confianza de verlo. Tranquilamente, aplicaciones como ChatGPT, yo creo que tranquilamente debe de haber más de 1000. Y si le sumamos las que hacen, que está ChatGPT atrás y le ponen algo encima, debe de haber más de 1 millón de aplicaciones, sin exagerar. Dime si te va a dar tiempo de estar probando todas para ver cuál es buena, cuál es mala. Probablemente ni siquiera acabes de entender qué pasa después de la pregunta con la herramienta, ni tienes que entenderlo. Por eso en todos nuestros cursos nosotros usamos ChatGPT. ¿Por qué? Porque está probado, porque lo usamos diario, porque es el diseño dominante, porque es el que más usuarios tiene, porque fue el primero que se popularizó, que se democratizó para todo esto. Y es el que aceptablemente te da los mejores resultados. Es que a mí ya me dijeron que el ChatGPT miente, ya me dijeron que alucina. Sí, claro, sobre todo cuando no sabes hacer la parte de prompting con el ChatGPT. ¿Qué otro riesgo? Desplazamiento de creativos humanos en áreas como diseño, escritura, música y video. Oye, que puede ser que una herramienta que genera música desplace a alguien que compone. A alguien que compone, no. Que de 100 canciones que hacía la persona que hacía composiciones, a lo mejor la mitad las puede hacer una herramienta de inteligencia artificial, sí. Entonces él se va a dedicar a hacer canciones con más corazón, con más alma, más humanas, y va a dejar las creaciones digitales a los temas digitales. Y lo mismo pasa con video, con música, con escritura, con muchas cosas. Entonces sí, hay posibilidad de que desplace, y como siempre se los hemos comentado, se van a desplazar actividades, no funciones completas. Último riesgo, riesgos legales relacionados con derechos de autor, propiedad intelectual y contenidos generados. Y esto es una discusión que al menos en este momento, estamos el 15 de mayo del 2025, si estás viendo la grabación en alguno de los medios que tenemos disponible y le estás viendo 3, 4, 5 años después, esto probablemente ni siquiera ya venga al caso. Pero hoy en este momento, y por lo menos yo creo que todo el siguiente año, si no es que es algo que nunca se resuelve, vamos a tener detalles con estos temas de derechos de autor y propiedad intelectual de los contenidos generados. El dilema por ahí, pero hicimos, por ahí hay un programa, cafedeinnovación.mx, cafedeinnovación.mx. Revisen un programa que hicimos acerca precisamente de propiedad intelectual. Por ejemplo, ¿quién es el dueño? Vamos a suponer que yo hago una imagen. Yo hago una imagen. No, tú. Bueno, no, déjenme poner primero el ejemplo en el mundo físico, humano, natural. Se escucha hasta raro, ¿no? Hablar de un mundo digital, un mundo de inteligencia artificial, un mundo humano. Yo quiero hacer un logotipo. Entonces contrato a un diseñador. Y aquí a lo mejor tenemos que dividir quién tiene el derecho moral y quién tiene el derecho patrimonial. El autor, el que lo hizo, tiene el derecho moral, él es el autor, pero el que tiene derecho a explotar ese logotipo, a revenderlo, a cobrar por regalías, a lo que ustedes quieran, soy yo que pagué por él, siempre y cuando haya un contrato y diga eso y lo que ustedes quieran. Pero entonces, ¿quién es el dueño del logotipo? ¿Yo que pagué por el logotipo? ¿El diseñador que me lo hizo? ¿O
el software donde lo hizo. Vamos a suponer que lo hizo a mano y luego lo escaneó y le dio unos retoques por ahí con alguna herramienta como como Canva, como cualquiera de tantísimas herramientas que hay. O el dueño del logotipo es esa herramienta digital porque fue donde se terminó de hacer. O el dueño del logotipo son los maestros que le enseñaron a este diseñador el arte y la técnica de hacer logotipos, porque ellos le enseñaron, ellos le dieron un conocimiento. Entonces, si él usa ese conocimiento, pues digamos que como que tendría que pagarles una renta, ¿no? Por haber tenido ese conocimiento. O resulta que el dueño de ese logotipo es la empresa donde este diseñador, cuando salió de estudiar, se metió a trabajar y allí en esa empresa estuvo aprendiendo cómo hacer logotipos. ¿Quién es el dueño? Me van a decir, ay, pues claro que eres tú lo pagaste, ya deja de tanta payasada con. Pero ahora vámonos al mundo digital, al ChatGPT. Yo le pongo al ChatGPT que me haga una imagen y entonces esa imagen le digo, hazme un logotipo para bla, 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 bla. Me hace un logotipo, entonces ese logotipo, ¿quién es el dueño? ¿Puedo yo bajar ese logotipo y venderlo? Es mío el logotipo porque lo hice en mi cuenta de ChatGPT, con mi internet, con mi electricidad, con mi prompt que le puse, con mi instrucción, con mi mandato que le puse. Entonces, ¿yo soy el dueño de eso o no? ¿Quién es el dueño? ¿Quién sería el dueño de esa imagen, de ese logotipo? ¿Qué pasa si ese logotipo se hace viral y de repente todo el mundo quiere tener una playera con ese logotipo porque sale un logotipo extraordinario, o una caricatura, o un dibujo? O el dueño es el ChatGPT. OpenAI, que es el dueño de ChatGPT, es el dueño. O el dueño son los programadores que hicieron este sistema para que pueda hacer la imagen. O el dueño es ese que puso todos los datos y con los datos con los que se entrenó el modelo. No es un problema simple, por eso no se ha podido resolver. Sigue dando vueltas y bueno, pues por ahí está. Mi opinión, mi posición muy particular es el dueño de lo que se genera a partir de una herramienta de inteligencia artificial eres tú. Tú que usaste la herramienta de inteligencia artificial, tú que diste la instrucción, y entonces vemos en este caso a la inteligencia artificial como un empleado al que tú le pagaste para que te hiciera un trabajo, y entonces, aunque el autor moral es el ChatGPT, tú eres el autor, tú eres quien tiene los derechos patrimoniales y el usufructo de eso. Entonces, bueno, es simple y sencillamente mi posición. ¿Te gustaría hablar de vino con seguridad, disfrutarlo con conocimiento y convertirte en un verdadero experto? Soy Vino es un programa completo diseñado para transformar tu relación con el vino. Con nuestros ebooks y cursos online on demand aprenderás desde la historia del vino hasta cómo catar, maridar y apreciar cada copa como un profesional. No importa si eres principiante o entusiasta, aquí tienes todo lo que necesitas para dar un gran paso. Y créeme, será un cambio positivo para tu vida. Haz clic en el link de la descripción y comienza hoy tu viaje en el mundo del vino. El conocimiento te está esperando. A menos que la plataforma te diga lo contrario. Estamos con los riesgos. Vamos con el último punto ya eh, de estas tres tendencias. ¿Qué es la inteligencia artificial alineada a valores humanos? Y aquí resalto mi posición y la posición que hemos tenido relacionado con este tema de inteligencia artificial. El mayor valor agregado que puede tener la inteligencia artificial no es que recuperes horas de trabajo, no es que ganes tiempo con tus hijos, no es que ganes tiempo para tu salud, no es que automatices, no es que seas más productivo, no es que vendas más, no, 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 no. A mi juicio y mi posición es el mayor valor agregado de la inteligencia artificial es que te hagas más humano,
que recuperes tu naturaleza humana, que la hemos perdido a lo largo de muchos años. Que recuperes esas características que únicamente tienen los humanos. Y esta tercera tendencia justo habla de ese punto. Human-Centric AI or AI Alignment es la inteligencia artificial alineada a los valores humanos. ¿Qué es? Es un enfoque de desarrollo de la inteligencia artificial que busca asegurar que los sistemas de inteligencia artificial actúen de manera ética, segura y coherente con los valores, normas y expectativas humanas. Con todo el entre comillas y el asegún que tiene el término de ética. Vean, busquen cafeinnovación.mx. He hecho un par de programas relacionados con la parte de ética y han sido súper interesantes, que hablo y profundizo en todos estos temas de ética. ¿Cuáles son las características clave de esta inteligencia artificial alineada con los valores humanos? Primera, características clave. Tiene que respetar los principios éticos y sociales. Intenta, que la inteligencia artificial tome decisiones y acciones que respeten derechos humanos, diversidad, equidad, transparencia y justicia. Y aquí sí no tengo tema. Derechos humanos están escritos y son globalmente aceptados. A algunos les gustan, otros cuestionan, pero hay una declaración de derechos humanos. Entonces, derechos humanos, sí, es algo global. Diversidad, equidad y transparencia, hay definiciones globales. Y finalmente, justicia, también hay una definición, aunque la justicia a veces es flexible, dependiendo de la cultura, pero en general es algo que sí, definitivamente, la inteligencia artificial sí se podría alinear, a diferencia de la parte ética, que al ser la ética algo que tiene que ver más con el humano individual que con el humano global o grupal, pues no es algo que no se puede de alguna manera estandarizar. La segunda característica, que minimiza riesgos y daños. Busca reducir comportamientos indeseados, peligrosos, discriminatorios en los sistemas de inteligencia artificial. ¿Y cuál es el tema? Y esto es un tema importante. Con la inteligencia artificial, por ejemplo, yo como humano, si llega una persona y me dice algo, me enojo y le respondo de una forma y luego me doy cuenta y le pido una disculpa. Pero si 3 semanas después llega una persona, me dice lo mismo, vuelvo a explotar y le vuelvo a decir lo mismo. Pareciera que no aprendí. ¿Por qué? Porque somos seres emocionales, porque somos seres flexibles, porque somos seres contextuales, porque somos seres que dependemos del entorno, de la temperatura, de 1000 cosas. Las herramientas de inteligencia artificial no. Entonces, si la herramienta de inteligencia artificial, digamos que la riega en una interacción con alguien, con algún ser humano, entonces regresas, la corriges mediante aprendizaje por refuerzo, cambias el algoritmo, lo que ustedes quieran, la arreglas, no le haces un ajuste ahí a la caja negra de la inteligencia artificial y ya no va a volver a cometer ese mismo error, probablemente cometa otro, pero ese ya no lo va a cometer. Esas son las dos características clave. Es mucho más complejo todo lo que les estoy diciendo, pero algo así, muy sencillo, muy simple. Vamos con ejemplos de uso. Chatbots que evitan lenguaje ofensivo, discriminatorio o difusión de información falsa. Esto es dentro de esta alineación de la inteligencia artificial alineada a valores humanos. Sistemas de toma de decisiones automatizadas que explican sus razones de manera comprensible para las personas. Modelos que incorporan principios de gobernanza ética en sus procesos de entrenamiento y despliegue. Y esto es lo que es la inteligencia artificial alineada a valores humanos. Y específica en este punto, antes de terminar el programa e irme a la parte de ventajas y de riesgos que tiene, porque esto también, bueno, está centrado en los humanos, bueno, también tiene riesgos. Como les dije, nada es, ni todo es negro, ni todo es blanco.
Son tonos de grises desde el blanco hasta el negro, desde el negro hasta el blanco. Todo es dual, hay día, hay noche, hay calor, hay frío, hay, es decir, no vivimos en un mundo de absolutos, no vivimos en un mundo de ceros y unos, vivimos en un mundo analógico de percepciones. Y justo a partir de este extendimiento, de esta comprensión del ser humano, de este estar tratando, llevo yo desde 1982 dando clases, no es cierto, 1984, prácticamente 40 años, llevo 40 años dando clases. Entonces eso me ha dado la oportunidad de entender muy bien a los humanos, a las personas, en cómo son sus procesos de aprendizaje, de asimilación de enseñanza, de cómo interactuar después de haber dado clases durante muchos años en ambientes universitarios, en la empresa, de estar dando instrucción, dar clases. Aprendí mucho acerca de cómo son las personas y cómo aprenden. Y ahora, mezclando esta parte de la inteligencia artificial, viendo a partir de los cantidad de cursos, conferencias que hemos dado en los últimos tiempos, decidí escribir este libro y se los quiero compartir aquí. Y es un libro que se llama Al que madruga, la inteligencia artificial le ayuda. Y es la inteligencia artificial explicada con sabiduría popular. Y claro, seguramente ya descubriste qué es lo que está atrás del libro. Atrás del libro está un cúmulo de refranes y hice un esfuerzo por explicarte de manera simple y llana lo que es la inteligencia artificial usando refranes. Porque al buen entendedor, pocas palabras. Y al que madruga, Dios lo ayuda. Pero también, no por mucho madrugar, amanece más temprano. Porque las competencias ya las tienes, tú ya tienes el conocimiento. Tú eres ya una persona sabia. Y entonces, el que es perico donde quieres verde. Y así como yo te estoy diciendo estos refranes, que rápidamente, si yo te digo, el que es perico donde quieres verde, no te tengo que explicar, mira, lo que pasa que cuando tú eres realmente bueno en algo, pues no importa el entorno, ni las personas, ni el contexto, ni el idioma, ni en dónde estés, la realidad es que tú esas competencias las puedes estar expandiendo y las puedes estar llevando y puedes estar no te tengo que explicar nada, con el puro refrán ya entendiste lo que te quiero decir. Entonces, apliqué todos estos refranes a la parte de inteligencia artificial. Es un libro además que tiene ejercicios, tiene reflexiones, tiene un par de sitios de acompañamiento donde vienen tutoriales, cómo dar de alta una cuenta de correo electrónico, cómo dar de alta una cuenta en ChatGPT, cómo dar de alta las cuentas que te sugiero usar en el libro para hacer videos, para hacer imágenes, para hacer texto, para hacer canciones, para que puedas hacer todo lo que necesitas ahí en el libro. Es un libro que puedes empezar a practicar y puedes aprender inteligencia artificial a partir del libro. Ahí está, es un libro que me gustó mucho, a final de cuentas. Van a decir, pues tú lo escribiste, ¿cómo no te va a gustar? Sí, pero hay veces que uno escribe cosas y no le gustan tanto. Este en especial me gustó mucho. He tenido muy buenos comentarios del libro, me da mucho gusto, estoy muy agradecido con las personas que lo revisaron y ojalá tú lo puedas ver. Ahí entra a ese enlace, el libro ya está listo, ya está a la venta, está por venta en Amazon, tanto en formato Kindle, para que lo puedas leer en tu dispositivo, como en formato de papel en pasta blanda. Ahí entra a ese enlace, ve la información, viene un poco de información de qué es el libro, qué ganas leyéndolo, cuáles son los capítulos, un poquito de los contenidos y claro, el enlace para que compres el libro. Pues bueno, vamos a cerrar el programa con esta parte de, de la inteligencia artificial alineada a valores humanos. ¿Por qué les estoy compartiendo esto del libro justo en este punto? Porque justo lo que estoy haciendo en el libro es eso, basar un conocimiento de punta, que es la parte de inteligencia artificial, con un conocimiento ancestral, que son los refranes. ¿Por qué? Porque a lo largo del libro, constantemente el mensaje es esto, te tienes que hacer más humano
a partir de usar inteligencia artificial. Vamos entonces, les había dicho, con las ventajas. ¿Cuáles son las ventajas de que el humano esté al centro de esto? Primero, genera confianza en el uso de la inteligencia artificial. Primera ventaja. Segunda, si yo tengo presente que tengo que cuidar al humano, que tengo que cuidar a las personas que van a usar estas aplicaciones de inteligencia artificial, entonces evito daños sociales, reputacionales, legales, económicos, por malas decisiones algorítmicas. Y finalmente, la tercera ventaja que anoto aquí es facilita la aceptación pública y la integración responsable de la inteligencia artificial en organizaciones y sociedades. Imagínate por un momento que tu proyecto, tu programa, la empresa que está diciendo la inteligencia artificial dice, esta herramienta está centrada en el humano y lo protege. Vas a tener más confianza. Y cierro con esta parte de los riesgos antes de las reflexiones. Primer riesgo, puede ser difícil definir y consensuar qué valores incluir en los sistemas de inteligencia artificial. Es algo que lo he comentado muchas veces. Riesgo de que empresas o gobiernos manipulen la ética en la inteligencia artificial a favor de sus propios intereses. Por eso yo no soy partidario de incluir el tema de ética en la inteligencia artificial, y no porque no me importe la ética, sino porque la ética no es un concepto universalmente aceptado. Los derechos humanos sí, porque están declarados por un organismo internacional. La ética no. La ética es flexible incluso dependiendo del país, de la cultura. Y finalmente, puede ser que haya una complejidad técnica y falta de transparencia en la implementación efectiva de los principios éticos. Vamos a cerrar el programa con reflexiones clave. Número 1, y esto quiero que lo pienses, déjame comentarios en YouTube, déjame comentarios en LinkedIn, déjame comentarios en Facebook. Dime, ¿estamos preparados para distinguir lo real de lo artificial en un mundo dominado por deepfakes multimodales? Todavía no está dominado, es una pregunta de reflexión. ¿Estamos listos para esto? Déjame tus comentarios. Segunda reflexión, ¿qué valor tendrá la creatividad humana cuando la inteligencia artificial pueda generar cualquier cosa en segundos? Entonces ya como humano ya me multipliqué por 0 y ya no valgo nada. O entonces, ¿cuál es mi papel? ¿Cuál es el papel del humano en la era de la inteligencia artificial? ¿Qué es lo que realmente yo tengo que hacer? ¿Cuál es mi valor hacia el universo en esta era de la inteligencia artificial? ¿Es lo mismo la creatividad humana que la creatividad digital? ¿Es lo mismo la inventiva que la creatividad que la innovación? Déjame tus comentarios. Y finalmente, con esto me estaría despidiendo. ¿Quién decide qué valores deben de guiar a la inteligencia artificial? ¿Las empresas, los gobiernos, las comunidades o la propia inteligencia artificial? La propia inteligencia artificial haciendo un análisis de todas las barbaridades que han pasado, como guerras, egos, transgresiones, inmoralidades, todo lo que pueda llegar a pasar. O a lo mejor se pone demasiado estricta y se pone demasiado no humana y quiere regularnos la inteligencia artificial en un marco no humano que va a ser imposible para nosotros de hacer. Soy Ricardo Bolaños, te agradezco mucho que me has acompañado en este café de innovación y con mucho gusto. Me despido, me están pidiendo que ponga otra vez el QR del libro. Ahí está, me dicen, oye, no hay ningún link de ventas. No, es que es un enlace, es una landing page donde ves el libro. Sí, le pones en el primer botón que está ahí, ahí te va a llevar al enlace ahí mismo de Amazon para que puedas comprar el libro. Les agradezco mucho, soy Ricardo Bolaños, los espero el siguiente jueves en otro Café de Innovación. Que tengan un excelente fin de jueves, un excelente viernes y un excelente fin de semana y nos vemos la próxima semana. Gracias por acompañarnos en esta emocionante travesía en el Café de Innovación.
Hemos explorado, aprendido y conectado con la increíble comunidad de innovadores como tú. Pero nuestra conversación no termina aquí. Síguenos en redes sociales, visita nuestra web, mantente al tanto en YouTube y únete a nuestro grupo de WhatsApp. Juntos continuaremos la revolución de la innovación. Hasta la próxima semana, donde seguiremos explorando el futuro. Café de Innovación, donde cada despedida es el comienzo de una nueva aventura. ¡Hasta pronto!